Bueno, volvimos y como todo tiene tu final, estamos llegando al fin de testearla en este evento dentro de Nerdearla. Y muchas gracias, Crowdar, por haber hecho posible esto, ¿no? Sí, pero todavía nos queda una sorpresa más, escucha. Sí. Si van al Container B, estará saliendo en vivo en minutos en el auditorio la charla de Leandro Meléndez, más conocido como señor Performo, que estuvo hoy con nosotros acá, sobre aseguramiento de performance. Sí, así que seguimos en el Container A de este segundo día de Nerdearla. Acabamos de cerrar el track de testearla y continuamos con las charlas del día hasta llegar al cierre con Tara Hernández. Es el broche de oro. Muy bueno, la verdad que es muy interesante y se lo súper recomendamos. Sí, y si no visitaron los stands, les aconsejamos que vayan, visiten los stands, hagan comunidad y si ingresan, por ejemplo, al de Valtech, encontrarán hacks para iniciar una carrera en programación increíble, experiencias de quienes trabajan en la empresa, ofertas de trabajo, charlas de IT y mucho, mucho más. Gracias, Valtech. Muy bien, Valtech. Acompañarnos en Nerdearla. Sí, vayan a ver sus propuestas. Gracias, Valtech, que nos acompaña como siempre. Sí, y si no lo hicieron, pueden ingresar al menú de ofertas laborales y ver qué búsquedas tienen abiertas nuestros sponsors. Grafana, por ejemplo, busca diseñador de producto de infraestructura, ingeniero mobile, desarrollo full stack y una cosita más. Valtech cumple 6 años en Argentina. Uy, felicidades, Valtech. Sí, Valtech. Busca también backend, frontend, stack QA, automation, DevOps. Y por otro lado tenemos a ACBC que está buscando Data Sciences, SRR Tooling y desarrollador mobile. Y muchas más. Sí, muchísimas más. Después, obviamente, tienen la comunidad de CISARMI, que nosotros compartimos las ofertas laborales a medida que van llegando. Así que, bueno, tengan preparado el CV y quién les dice que quizás en unos días tengan también trabajo nuevo, ¿no? Escucha. Quizás después de solo ver las charlas pueden conseguir un trabajo, tener su primera experiencia de IT, que es algo importante, y tener la primera entrada en sistemas, ¿no? Claro, qué lindo sería lo que queremos así rápido. Es sí, como muy... sí, qué suerte podríamos tener, ¿no? Bueno, entonces vamos a lo que es nuestra próxima charla. Nosotros vamos a tener a Andreina Gómez. Andreina Gómez nos va a estar dando su charla de optimizando aplicaciones web con Core Web Vitals. Va a explicar qué son los Core Web Vitals y por qué deberían importarnos y mejorar para optimizar la performance de cualquier sitio. ¿Vamos a escucharla? Sí, por supuesto, vamos a escucharla, pero antes de ello, Andreina, perdón, ella es... Tech Lead en Falabella, financiero, es venezolana, viviendo en Chile, bookworm y apasionada por la programación. Sí, estará en vivo para responder todas sus preguntas, así que no se olviden, por favor, de enviarlas por el chat y por los demás canales que tenemos. ¿Vamos a la charla? Vamos a nerdear. Vamos a nerdearla.
Bienvenidos a esta charla llamada Optimizando aplicaciones con Core Web Vitals, sin morir en el intento, donde yo voy a explicarles un poco sobre qué son y cómo los puedes usar en tu día a día para mejorar esa performance de tus sitios web. Comienzo presentándome. Soy Andreina Gómez, venezolana viviendo en Chile desde hace 5 años. Actualmente soy líder técnico en Falabella Financiero. Y para que conozcan un poquito más de mí, soy madre perruna, fan a morir de Harry Potter, polerina de mis tiempos libres, y me gusta mucho decir que codeo como niña porque para mí es un privilegio decirlo. ¿Qué veremos hoy? Bueno, ¿qué son los Core Web Vitals y por qué debería importarte medirlos? ¿Cuáles son estas métricas? ¿Cómo las puedes medir? Para finalmente responder si tienes que reescribir todo tu código para lograr esa performance de 100. Y comenzando, ¿qué son esos Core Web Vitals? Todos hemos estado navegando en los sitios y hemos llegado a esa página súper lenta, que nada que carga, o queremos hacer una transferencia, estamos apurados y el formulario ahí con ese loader molesto, y nosotros decíamos, bueno, es la conexión a internet, es una mala experiencia de usuario, como que no había algo que te dijera cómo mejorarlo, sino que todos eran sensaciones. Entonces las personas de Google dijeron, no más, vamos a crear unas métricas que ayuden a simplificar ese panorama y que ayudemos a esos sitios a que se centren en quien realmente es importante, que es el usuario. Finalmente, ellos dicen, bueno, hay que responder 3 preguntas actualmente cuando hablamos de experiencia de usuario en los sitios web. La primera de ellas es, ¿qué tanto es la sensación de las personas cuando ellos pueden interactuar con el sitio? La segunda es, ¿cuándo realmente interactúan con el sitio? Y la tercera es, ¿qué tan estable es el sitio? Entonces, para concluir, las Core Web Vitals son unas métricas que responden a cada una de estas preguntas. ¿Y por qué deberían importarte? Bueno, la primera que veníamos hablando, y es el foco, es la experiencia de usuario. Todos queremos usuarios que quieran volver a nuestro sitio porque le prestamos la mejor experiencia. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando van a un restaurante y los tratan bien y la comida es rica, siempre andamos diciéndole a nuestros amigos, mira, ve a tal sitio. Lo mismo pasa con los sitios web. Nosotros sin querer recomendamos a esos sitios donde realmente toda la experiencia fue de calidad. Y en eso se centran los Core Web Vitals. La segunda razón por la que debería importarte es el ranking de búsqueda de Google. ¿Y quién no quiere estar en las primeras páginas de Google? Todos, porque la verdad nadie busca en la página 2, menos en la 10. La cosa es que Google dice, bueno, nosotros creamos estas métricas y las vamos a ayudar ahí a colocar en los algoritmos de búsqueda. ¿Y cómo pasamos de esos algoritmos de búsqueda que antes no tenían a nadie, no pensaban en eso, a pasar esto? Y ahí les voy a contar un poquito sobre esa historia. Google por allí en el 2011 dice, bueno, nuestros algoritmos de búsqueda tienen que empezar a ver la calidad del contenido. Mientras más confianza ese contenido tenga, mejor va a ser el posicionamiento de Google. Luego empezó a filtrar este contenido y en palabras claves. Dice, bueno, ya no solo basta con que ese contenido tenga confianza, sino que cómo la gente lo busca para que sea más fácil para ellos encontrarlo, puesto que son un buscador. En el 2017 dicen, bueno, ya tenemos contenido y está todo bien, pero las personas han estado evolucionando. Usan Google desde su teléfono, desde su computador, incluso desde un televisor. Entonces ya empezaron a decir, bueno, tenemos que ser mobile friendly. Tenemos que ver que este contenido se vea bien en todos los dispositivos. Y ahora, en el 2021, dice, ahora vamos a ver la experiencia de usuario y crearon estos Core Web Vitals. Aunque si me preguntan a mí, yo creo que siempre pensaron en los usuarios, solamente que cada día nosotros vamos evolucionando, somos un poco más exigentes, entonces claramente Google con sus algoritmos tiene que ser más exigente para saber cuál va a poner de primero. Y la tercera razón que yo les quiero contar es una que no van a leer en las prácticas de ninguna parte, no lo van a leer en algún artículo, pero que me pasó a mí y me gustaría compartírselo. Y es que mientras nosotros veníamos y estábamos pendientes de esas métricas y queríamos mejorarlas, empezamos a ser mejores desarrolladores, porque vemos cosas que antes no veíamos y hacemos ese poquito de esa diferencia. Entonces, ahí esas 3 de por qué deberían importarle, y ahora quiero contarle, bueno, cuáles son esas métricas. Actualmente son 3, el Largest Contentful Paint, First Input Delay y Cumulative Layout Shift. Actualmente son estas 3, pero nada nos dice que Google
mañana se invente otras y todas las engloba en ese llamado Core Web Vitals. Si se recuerdan, yo les contaba de esas 3 preguntas y cada una de ellas pues responde a estas. Google recomienda ciertos umbrales para cada una de esas métricas, como les muestro en la imagen. Entonces tenemos un rango bueno, un rango de necesita mejoras y un rango pobre. Si se fijan, ese rango bueno, lo que queremos ver es que esté lo más cercano a 0. Entonces lo que yo les recomiendo es que en vez de ver ese rango, intenten acercarla lo que más puedan a 0, porque no sabemos si Google, como está comenzando, está haciendo un poco falso con nosotros y luego nos dé unas métricas más duras. Finalmente, el conjunto de estas 3 métricas lo que nos da es la performance, que es un número del 0 al 100, donde 100 es la perfección. Más adelante les voy a contar cómo medirlo, pero empecemos a ver cada una de ellas. La primera es el largest content full page. Y básicamente es el tiempo que tarda la página en dar la sensación de que está cargada. Las personas de Google dijeron, al usuario no le importa cuánto tarda tu sitio en cargar. Lo que a él le importa es cuánto él cree que ya está listo. Y usualmente está asociado al elemento más grande de la página en primera instancia. Por eso su nombre. Generalmente son esos banner heroes que nosotros colocamos en nuestros sitios. Y aquí les quiero mostrar un ejemplo. Tenemos 2 imágenes que visualmente son iguales, solamente que yo le dejé arriba como un spoiler sobre el peso y el formato de la imagen. Y si se fijan, la imagen más pesada da una sensación de que está cargada a los 0.7 segundos. En cambio, una imagen con un formato optimizado de WebP y mucho más liviana, lo que llegamos es a decir, bueno, ese banner hero se carga a los 0.2 segundos. Las personas ya creen que está cargada. Incluso, si se fijan, vamos a ver que hay cositas todavía que no están cargadas, las caluquitas, hay algunas cosas, pero con eso basta. Y allí va con el primer ejemplo que les quiero contar. Bueno, en esta web, es una web súper sencilla, Meteor, donde el banner hero prácticamente es toda la pantalla. Y si se fijan, la primera imagen pesa 3.05 mega, es súper pesada. Y en la segunda tenemos 106 KB. La optimizamos y simplemente corriendo esas herramientas que luego les voy a contar, subimos 10 puntos por encima de nuestra performance, solamente optimizando esa carga. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos una mayor velocidad de carga y una mejor experiencia de usuario, que recordemos es nuestro norte. Otro tip que les vengo a contar para mejorar esta métrica, finalmente es usar imágenes adaptables. No sé si ustedes sabían, pero en HTML5 nosotros podemos usar imágenes que se adapten al ancho de la pantalla y no tenemos que enviar esa imagen grandísima que antes usábamos y que con CSS veníamos y cortábamos. Recordemos que estamos en una era donde todo, como les contaba, empezamos el teléfono, tablet, televisor, computador, estamos navegando en todas partes y necesitamos que nuestro sitio web se vea bien en todos estos sitios. Pero también tenemos que pensar que cuando se vea bien, no tenemos que desperdiciar ese ancho de banda. Entonces, este sourceset de HTML5 viene a ayudarnos con eso, porque nosotros le decimos, bueno, tienes este set de imágenes con este ancho y luego tú decides la mejor imagen para el ancho que tú creas que tenemos. Entonces, ahí lo que nos hacemos es, no tenemos que mostrar una imagen grandísima en una pantalla significativamente mucho más pequeña. La siguiente métrica que les voy a contar es el First Input Delay o FID en sus siglas. Y esta mide el tiempo que tarda la página para que el usuario pueda interactuar con ella. Todos hemos estado en esa página donde nosotros ya la hemos navegado muchas veces, sabemos que tiene su menú y agarramos y bueno, hacemos clic, queremos verla y está un loader. Y está ahí. Sale el menú y tú dices, yo quiero ir a esa sección. Y no, porque no te deja, el clic está bloqueado. Todo ese tiempo que nosotros tardamos en ese clic bloqueado, que queremos ir a hacer clic al menú y no podemos, o a cualquier elemento, lo mide esta métrica. Y está totalmente relacionado con el hilo principal. Y ahí tenemos un montón de tips sobre el First Input Delay. Cuando hablamos del hilo principal, nosotros sabemos que ese hilo es como una calle. Imagínense que todos salimos a las 6 de la tarde y el hilo principal es esa calle única para llegar a tu casa. Obvio la colapsamos porque todos estamos al mismo tiempo. Pero si agarramos y esa calle principal decimos, bueno, unos salen a las 4, otros a las 5, va a haber una diferencia en llegar a tu lugar.
El hilo principal se encarga de descargar recursos, ejecutar JavaScript, calcular los estilos y un montón de cosas más, pero esa es como su especialidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es no colapsarlo. Y ahí va el primer tip, que es priorizar la carga y eliminar lo que no usas. A veces nosotros tenemos librerías que la instalamos al principio y ya no la tenemos que utilizar más, pero nos da miedo quitarla y no lo hacemos. Y creemos que no afecta en nada. Y bueno, sí, afecta en la métrica del First Input Delay. Yo siempre digo que cuando todo es urgente, nada es urgente. Entonces nosotros mandamos todo al principio y tardamos un montón, en vez de utilizar estas herramientas de async y de first en los JavaScript, para que lo verdaderamente urgente se descargue al momento y lo que no nos importa al principio se descargue cuando exista el tiempo para hacerlo. La siguiente tip que les vengo a contar es minificar los CSS y JavaScript. Ya yo les contaba que bajando el tamaño de una imagen, bajábamos significativamente la descarga. Lo mismo pasa con cualquier recurso que nosotros enviamos a nuestro navegador, CSS y JavaScript. Entonces, imagínense que descargar algo que pesa 1 mega, luego cambiarlo a que pese 100K, por supuesto que va a ser mucho más rápido al momento de procesar. Y finalmente tener el server-side rendering. Esto es un método que está ahora súper de moda y que lo que te ayuda es que el servidor se encargue de procesar todo lo que el HTML necesita para que al cliente le llegue listo, para solamente ese hilo principal encargarse de pintarlo, que es lo que él quiere. Aquí tienen este ejemplito en estas imágenes, donde ven que en un SPA él va a hacer primer request, trae el HTML, hace algunas llamadas AJAX seguramente para traerse algunas cosas que necesita, y así va. En cambio, cuando nosotros usamos server-side rendering, ahí hace una llamada, te devuelve el HTML y él lo pinta. Listo. Entonces, bajamos significativamente ese número del First Input Delay. Y finalmente, la última métrica que se inventaron es la del Cumulative Layout Shift, o CLS. Y esta, yo sé que les ha pasado a todos, para mí es la más incómoda, pero ¿alguna vez han estado leyendo un artículo en línea cuando algo cambia repentinamente en la página y tú perdiste la línea? No sabes en dónde estabas leyendo, el texto se movió. O peor aún, están a punto de tocar un enlace y boom, todo se mueve y terminas haciendo clic en una publicidad probablemente. Bueno, eso mide esta métrica. ¿Qué tan estable es tu sitio visualmente? ¿Qué tanto no se mueve? Y es la única de ellas que, por supuesto, no es un tiempo, sino un número entre el 0 y el 1. Y aquí les vengo a contar algunos videos, aunque estoy segura de que a todos les ha pasado. Este es el primero de ellos. Si se fijan, y miren muy detenido el video, imagínense que ustedes están, les voy a poner video varias veces, están leyendo el artículo sobre How long will your trip be. ¿Cuál de las dos versiones del sitio, la morada o la naranja, les incomodaría menos? A ver, última vez. Estoy segura de que ahora no lo van a notar, pero imagínense que se detiene aquí. Si se fijan, en el morado, que definitivamente es el que realmente pensó en la experiencia de usuario, deja un espacio para las imágenes. Entonces, si ustedes están leyendo, no les va a incomodar porque nada se va a mover. Tú simplemente dices, ah, no se cargó, yo voy a seguir leyendo y cuando se cargue la veo. En cambio, en el naranja se mueve y ahí tú pierdes tu vista. Y si se fijan, ¿qué es el primer tip que les vengo a dar para mejorar esta métrica? Usar height y width en las imágenes. Y no simplemente en las imágenes, dejen espacio en los banners y en las cosas que ustedes saben que tardan un poquito en cargar. Ahora está muy de moda como dejar incluso placeholder, como cajitas grises, que eso incluso ayuda mucho más a la experiencia de usuario, porque el usuario sabe que hay algo que se va a cargar allí y no espera, porque también puede pasar que si dejas ese espacio en blanco, como que el usuario se quede ahí un ratito esperando a ver cuando cargue la imagen. Y corriendo estas mediciones, que luego les voy a mostrar, si se fijan, el Cumulative Layout Shift bajó de 0.363 a 0,1, que recordemos el 0 es lo que queremos llegar. Entonces, por supuesto, esto nos ayudó. La siguiente métrica que les vengo, el siguiente ejemplito que les vengo a mostrar es este. Y aquí también tienen que mirar así muy detenidamente este video. Si yo le digo cuál es la diferencia entre ellos, probablemente no la van a notar. Se las voy a poner también varias veces.
Una de ellas es un Transform Translate, mientras que el otro es una animación de bit por bit. Y ahora sí les voy a contar. La cosa es que la animación de la derecha es mucho más suave, mucho más delicada, mientras que la de la izquierda es como que se mueve de a pedacitos, ¿no? Entonces, esto no es simplemente algo visual, de hecho ustedes probablemente nunca lo van a ver, a menos de que estén en la montaña con una conexión súper mala, pero sí lo nota su navegador y ese hilo principal del que tanto hablamos y al que no queremos colapsar. ¿Por qué? Porque el hilo principal se encarga de calcular todo el HTML, ¿cierto? Que les comentaba. Entonces, cuando nosotros usamos animaciones de bit por bit, ¿qué pasa? Cada vez que se mueve un bit, el hilo principal tiene que recalcular el HTML. Eso es un tiempo perdido para él. Y imagínense que ustedes lo que están haciendo por detrás es ejecutando JavaScript porque ponen ese loader para que como que le digan estamos haciendo algo. Y él en vez de estar haciendo ese algo, lo que está haciendo es calculando el HTML, que básicamente no es necesario usando un Transfer Translate. El otro tip que mejora significativamente esto es eso de preferir las animaciones de Translate versus estas de bit por bit para poder mejorar ese procesamiento. Entonces, ahora que sabemos finalmente cuáles son estas métricas, ¿cómo las puedes medir? Tenemos dos momentos para medirlas. Una mientras estamos en desarrollo y la otra cuando ya está nuestro sitio en producción. Cuando nuestro sitio está en producción y tienen algún APM, lo hace automático por ti, como Datadog o Instana. Y ahora, como yo se los estoy contando, si lo tienen instalado, van a su dashboard y van a leer Performance, Core Web Vitals, y van a saber qué significan esas rayitas y esos números que les muestran de forma automática. Si por el contrario también tienen Google Search Console, él lo hace también por ti y te comenta el percentil 75 de tus usuarios. Entonces vas a saber realmente cómo tus usuarios están percibiendo esa performance. Si no tienes nada de esto, no te preocupes, hay SDKs creados por Google donde tú agarras esa métrica, él te la calcula y te la envía, tú la puedes enviar a donde sea que tú veas tus números, porque sabemos que ver los números es súper importante. En cambio, cuando nosotros estamos desarrollando, necesitamos ver cómo vamos para ir mejorando sin necesidad de ir a producción. Entonces usamos la extensión de Lighthouse. Esta extensión lo que hace es que te calcula la performance de tu sitio en tu computador. Y ahí está el truco. Ojo que es en tu computador y no todos tus usuarios van a tener un computador probablemente potente como todos lo tenemos o una conexión rápida porque trabajamos desarrollando sitios. Entonces tenemos que usar algunas cosas para no engañar a esta métrica. La primera cosa que tenemos que hacer cuando estamos corriendo el Lighthouse en nuestro computador es usarlo en un navegador incógnito. O, por el contrario, en un perfil donde no tengamos ninguna extensión instalada que pueda engañar a esa métrica. También ver que la conexión esté un poco estable, que no tengas un antivirus instalado, ese tipo de cosas. Y hay otra que fue súper importante y que también para mí hizo la diferencia, es que yo siempre como desarrolladora web tengo la consola abierta. Entonces la mayoría del tiempo yo veo es un pedacito de la página y corría la extensión de esa forma. Y la mayoría del tiempo mi Community Flyout Shift era buenísimo, porque claro, no estaba viendo la pantalla completa. Entonces aprendí, y eso se los dejo para que no les pase a ustedes, es que cuando vayan a correr esta herramienta, agarren esa consola y lánzala para cualquier otra parte, en donde sea que no estén corriendo el Lighthouse. Porque, si recordamos, tenemos el Largest Contentful Pane y el Community Flyout Shift, ven esas dos pantallas. Entonces, queremos que sea lo más cercano a lo que van a ver nuestros usuarios en producción. Y cuando me preguntan, bueno, ¿y cuál de las dos usamos? Ambas. Nosotros necesitamos saber, mientras estamos desarrollando, qué podemos mejorar en los Core Web Vitals, pero también cuando estamos en producción, necesitamos ver cómo mejorarlo, qué es lo que está pasando realmente para hacer una retrospectiva. Entonces, van de la mano. Un ejemplito sobre este reporte que te da Lighthouse es el que les estoy comentando aquí. Y si se fijan, no solamente les habla sobre la performance, sino también les muestra mejores prácticas, SEO, accesibilidad, e incluso si tienes una PWA, te dice cómo está tu PWA. Entonces, para mí, los reportes de Lighthouse son una forma también de aprender. Son buenísimos porque no solamente te dice, ya, tienes este número, está malo o está bueno, sino que te da oportunidades de mejora y te lleva a una documentación oficial de cómo mejorarlo.
Entonces, mientras tú estás haciendo esta mejora de métricas, estamos teniendo buenas prácticas, que era lo que les comentaba. Y no es nada más Lighthouse. Aquí les dejo, le googleé ya por ustedes, les este QR para que vayan, que es los Chrome DevTools. Tenemos infinidades de herramientas que Chrome va sacando y que la gente de Google nos va desarrollando para que nosotros podamos medir nuestro sitio en tiempo, para hacer un recorder. Entonces, con solo revisar esto, ya tú tienes un sinfín de herramientas que puedes usar para mejorar ese sitio, no solamente la performance. ¿Por qué? Porque Google al principio nos da como tips. Esto de Lighthouse no es nuevo, salió antes de que ellos empezaran a utilizarlo en sus algoritmos de búsqueda. Entonces siempre te va dando como spoiler. Mira, ahora estoy viendo la performance. ¿Quién sabe si mañana empieza a ver la accesibilidad, las buenas prácticas? Entonces, si ya tenemos esto, empecemos a mirarlo y a mejorarlo. Y ahora sí, dejé algo al final que para mí fue súper importante al momento de empezar a ver ese performance de mis sitios y mejorar, lo cual es la caché. Imagínense que ustedes están en su casa y necesitan leche y no tienen ninguna tiendita cerca, así que les toca ir al supermercado que está a media hora. Y no basta con eso, llegan al supermercado y como no hay tiendita cerca que vendan leche, hay como 1000 personas esperando en la fila para ir. Entonces todo está colapsado. Yo siempre digo que cuando todos queremos tener 1 millón de usuarios en nuestro sitio al mismo tiempo, pero la pregunta del millón siempre es, ¿tenemos la capacidad para que nuestro servidor no esté colapsado con 1 millón de usuarios? Y bueno, la caché viene un poco a liberar eso, ¿no? Y a crear esas tienditas cerca que cuando tú necesites la leche la vayas a buscar cerca y listo, no tienes que ir al supermercado todo el tiempo e irla a buscar. Pero la caché es algo que tenemos que definir con criterio. Es una bazooka, es súper poderosa, pero al ser una bazooka tenemos que usarla con mucho criterio porque es un arma de doble filo. Entonces, cuando pensemos en caché, tenemos que, uno, definir, como les comentaba, con criterio qué se puede cachar y qué no, hacer uso correcto del header de caché control para que podamos definir ese tiempo de expiración de nuestra caché. Y algo súper importante es definir las políticas adecuadas de versionamiento. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando nosotros venimos y cacheamos algo, necesitamos saber qué está viendo nuestro usuario. Si no definimos una política de versionamiento, cuando cambiemos, suponte la imagen, nosotros no vamos a saber si el usuario está viendo la imagen vieja porque está cachada o la imagen nueva. Entonces es súper importante eso, versionar, saber qué momento está viendo nuestro usuario nuestros recursos. Y ahora sí, la pregunta del millón. ¿Tengo que reescribir todo mi sitio para mejorar esta performance? Y claramente no, ya vimos que no es necesario. Si tú empiezas un sitio desde cero con los Core Web Vitals como norte, por supuesto que llegar a 100 va a ser mucho más fácil porque ya tú empezaste bien. Pero si por el contrario tienes un sitio que no sabemos cómo está, pero que podemos mejorarlo, lo primero que tenemos que hacer y lo que quiero que se lleven hoy de esta charla es mídanlo. Vayan ahorita, salgan de la charla y pasen el Lighthouse a sus sitios y digan, bueno, tengo esto, ¿cómo lo mejoro? Aquí tenemos un ejemplo de un sitio del banco que empezamos teniendo 18 puntos cuando lo corrimos la primera vez y haciendo todos estos tips que les contaba, unificando librerías, haciendo correcto uso de nuestro CDN que no lo estábamos usando, llegamos a 66 y en un tiempito más capaz lo llevemos a 100. Entonces, cuando nosotros hablamos de performance, no lo vean como una línea donde empiezas y terminas. Es un ciclo donde empezamos midiendo, hacemos las mejoras y luego monitoreamos en producción para saber qué más nos hace falta para llevar a ese 100 que tanto queremos. Muchas gracias por escucharme. Aquí les dejo mi LinkedIn por si tienen alguna otra duda sobre los Core Web Vitals o cualquier otra cosa y que tengan un lindo día. Vamos a nerdear. Vamos a nerdear. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Q&A. Acabamos de ver la charla de Andreina. ¿Qué tal, Andreina? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola. Es un gusto tenerte con nosotros. Bueno, vamos a las preguntas que te hicieron. Vale. Dale, vamos a la de Carlos. Carlos dice, ¿cuál es el futuro de los Core Web Vitals? Bueno, mira, eso para mí es que primero están haciendo nuevas métricas. Van a empezar a ver métricas con respecto no solo al First Input Delay, que es como el primer clic,
sino todas las interacciones que ocurren en la página, tanto no solamente las animaciones, sino todo. Van a empezar a ver esto. Y lo que yo también creo es que va a pasar lo que veíamos cuando los sitios no eran responsivos. Antes de que Google empezara a medir esto, algunos sitios lo eran y otros no. Claro. Ahorita, en el 2022, no vemos sitios que no son responsivos, es como ni siquiera lo pensamos. Yo creo que vamos a tener sitios mucho más rápidos porque va a ser natural para todos medirlo. Claro, totalmente. Vamos con otra. ¿Cómo los monitoreo de forma automática mientras desarrollo? Bueno, mira, actualmente hay una librería que nosotros usamos que es Lighthouse CI. Cuando tú tienes un pipeline, lo que nosotros hacemos es que mientras estamos desarrollando, así como se corren los test unitarios en el pipeline, corremos también esta herramienta y ahí podríamos incluso decir bajo qué dispositivo, la conexión a internet, entonces podríamos hacer cosas que en nuestro computador no, porque la mayoría de los desarrolladores, bueno, tenemos computadores que son potentes, que no nuestros usuarios no los tienen, entonces ahí podríamos como un poco como moquear la situación real y ser automático, como que lo mandamos y cuando nos diga que está mal, bueno, nos damos cuenta en el mismo momento, no tenemos que hacerlo manual. Claro. Vamos con la pregunta de Gastón. Él nos dice, ¿puede que al usar varias veces la misma prueba dé números diferentes? Sí, y es lo mismo que les contaba del tip. A mí me ha pasado que a veces, no sé, estoy en una llamada de Teams y corro la performance y claro, como tengo la llamada de Teams y mi computadora está haciendo otras cosas, el número me da distinto a como me dio cuando estoy súper enfocada en el sitio. Entonces, ese Claro. número tiene variaciones y por eso es bueno igual en producción ver el percentil 95, que es el que como que te acerca más, el 75, el que se te acerca más a tus usuarios reales. Claro, totalmente. Vamos con otra. ¿Qué ganancias vieron en el banco cuando empezaron a ver las mejoras de los Core Web Vitals? Bueno, aparte de el tiempo de respuesta, claramente, mira, nosotros en un sitio que lo estamos haciendo totalmente de cero enfocado en la performance, hemos tenido ganancias de un 26% más de conversión con un 17% menos de inversión. Entonces, como que mucha gente está llegando de forma orgánica, por lo tanto sabemos que están funcionando como este ranking de búsqueda, como que cuando ahora nos buscan estamos ahí entre los primeros, ¿no? Claro. Antes teníamos que meter mucho más inversión para cubrir ese espacio. Claro. Bueno, vamos con otra de las preguntas. En este caso tenemos a Maximiliano que dice, ¿les pasó de caer posiciones en la performance por reglas nuevas? Mira, hemos caído, o sea, como les decía, todo es un ciclo, ¿no? Entonces tenemos que estar constantemente midiéndolo. A veces podemos hacer incluso colocar una imagen. Nosotros tenemos algunos CDNs con Contentful de cambiamos una imagen y si es muy pesada y no nos damos cuenta, bajamos en puntos. Como les decía que es un ciclo. Siempre tenemos que estar viendo y mejorando. Totalmente. Bueno, y vamos con la última pregunta. Dice, ¿por qué recomiendan usar CDNs? Bueno, mira, es lo mismo que les contaba de la caché, ¿no? Te ayuda en los tiempos de respuesta. Tienes un montón de tienditas más cerca de tus usuarios donde los tiempos van a ser menores, el ancho de banda es mucho mayor, entonces todos los tiempos son más rápidos. Claro, totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Fue un gusto tenerte con nosotros. Si ustedes tienen más preguntas, las pueden enviar por Swapcar o las pueden enviar por Slack o Discord y las vamos a estar respondiendo. Quédense con nosotros, que pronto vamos a tener la siguiente charla. Vamos a nerdear.